¿Qué haría si tuviera que aprender inglés desde cero a mis 28 años? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo necesito ver el idioma así? Suponiendo pues que ya a esta edad pues tienes responsabilidades, ¿no? A lo mejor estás trabajando, tienes una familia, estás estudiando un diplomado, una maestría o algo y necesitas el inglés pues para algo, ¿no? Para un trámite, para expandirte, lo que tú quieras. ¿Cómo se le hace para no durar tanto y que no sea una odisea como siempre ha sido, ¿no? Porque esta es experiencia común de pues vamos a cursos y vas por años y pasas de niveles y te hacen comprar un buen de libros y al final terminas el curso y no puedes ni mantener una conversación ni decir cosas simples, ¿no? Cosas sobre ti, como qué te gusta, qué no te gusta, I like pizza, I like to run. O sea, como que hay una gran desconexión entre lo que te enseñan y lo que puedes hacer. Y bueno, siendo sinceros, a veces también uno no pone de su parte y se hace pues muy güey en los cursos, ¿no? También eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué, hay una mejor manera de hacerlo? O sea, la pregunta siempre es, ¿se puede hacer mejor? ¿Cómo? ¿No? ¿Y cómo sabemos que sí es posible? Bueno, para empezar nos damos cuenta de que hay una esfera en el Internet de políglotas y también, siendo sinceros, muchos son humo, pero sí hay gente que logra aprender varios idiomas muy rápido, ¿no? Y digo que son vendehumos porque realmente para llegar a un nivel C1 en varios idiomas requiere pues mínimo un año o dos para cada idioma, ¿no? Y entonces de repente conoces al vato o la chava, TikToker de internet que es C1 en 20 idiomas en 2 años, y que también es una mentira, ¿no? Porque realmente los idiomas y cualquier conocimiento requieres tiempo para sentarse en el cerebro, para que tu cerebro haga estas conexiones neuronales y se quede este aprendizaje en la memoria a largo plazo. Entonces no es algo que puedas forzar, no es algo que puedas pues simplemente decir así de que no, si yo ya voy a hablar 30 idiomas. No funciona así. No puede funcionar así. Entonces, ¿qué debo de hacer, no? O sea, tengo que respetar, ¿no? Esa parte natural, esa parte biológica del aprendizaje en el ser humano, pero también es verdad que no requiere tanto tiempo como te lo hacen ver en cursos y academias, de que te quieren ahí 20 años y ellos, si por ellas fuera, te tendrían 20 años hasta que te jubiles mientras tú les pagues, ¿no? Y tampoco se trata de eso, ¿no? Y no estoy hablando de todas las academias, estoy seguro de que hay alguna o algunos cursos por ahí que sí te enseñan, pero yo lo que he visto en la práctica con mis alumnos universitarios o gente que ya trabajó en el extranjero, en Estados Unidos, en Canadá, es que lo que yo les enseño a nadie se los ha enseñado. O sea, yo les enseño el inglés a un nivel pues más, digamos, más intuitivo y a la vez más ingenieril. Y tiene sentido, ahorita les explico esa parte. Entonces, si tengo tantas responsabilidades y no tengo tanto tiempo en el día, ¿es posible aprender inglés? Primero ya dejamos de lado esta parte de que requieres muchísimos años. O sea, tampoco te agobies, relájate un chingo, carnal o carnala, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, no? O sea, sigue la estrategia, ¿no? ¿En qué me enfoco y cómo estudio? Y para esto es bien importante entender, primero vamos en el qué me enfoco y después cuántas horas a la semana estudiar para que se cumpla esto de que aprendas en 6 meses, en un año o 2 años, dependiendo del nivel en el que empieces, pero si empiezas de cero, considera un año. Y en un año, haciendo esto que te voy a decir, vas a poder, pues, realmente utilizar el inglés para escribir, leer y hablar de una manera más profesional, ¿no? Y ya al segundo año, ya, si seguiste escribiendo, si seguiste leyendo completamente en inglés, pues básicamente ya estás en un C1 y y si sigues así, pues llegas a un C2. O sea, el C2 se llega simplemente usando el idioma para cosas profesionales y cosas complicadas. No hay más, o sea, no hay más. Y para llegar a un C1 y a un B2, a un Upper B2, un B2 superior, sí necesitas ciertos conocimientos que son los que no enseñan y que son lo que yo enseño a mis alumnos y que sí se les da.
Pero bueno, estrategia entonces, ¿con qué empezamos antes de pasar a la parte de los tiempos? Tienes que entender que en el día a día no utilizamos todo el idioma, no utilizamos todas las palabras, ni siquiera en el español. O sea, en el español hay ciertos grupos de palabras que utilizamos comúnmente en el día a día y específicos para cada persona. O sea, yo, por ejemplo, yo trabajo de bioinformática y de teacher, ¿no? Esos son mis específicos. ¿Cuáles son mis generales? Pues mis generales son cosas que todos hacemos, ¿no? Comer, dormir, acciones que todos hacemos, como pues hacer ejercicio, cocinar, caminar, sentarse, hablar. Son verbos y palabras que repetimos todo el tiempo porque todos las hacemos, ¿no? Y son palabras, aprendemos vocabulario de palabras y de cosas, perdón, con las que estamos en contacto todos. O sea, la gran mayoría, y Dios bendito, pues podemos tener una cama, ¿no? Un lugar donde dormir, algo que comer, ¿no? Y entonces hablamos de plato, huevo, tenedor, cuchillo, almohada, cama, base, no, o sea, y bueno, en inglés, ¿no? Eh, table, bed, monitor, o sea, si tienes una computadora, monitor, screen, un teléfono, un smartphone, un controller, si te gustan los videojuegos, en este caso sería específico, ¿verdad? Pero bueno, a pan, a fork, a knife, a spoon, a teaspoon, a cup, ¿no? A coffee cup, ¿no? Entonces, son cosas con las que, pues, a glass, water, etcétera, son cosas con las que estamos la gran mayoría en contacto todo el tiempo, ¿no? Entonces es enfocarte en aprender esas palabras, pero no basta con aprenderte palabras. Y es ahí donde fallan muchos de los cursos, sino que tienes que aprender dónde se usan y, bueno, cuándo y dónde. Cuándo, dónde y cómo, básicamente, ¿no? Cuándo, o sea, es en qué contextos. En qué contexto uso una palabra en lugar de otra. En qué contexto uso to come en lugar de to go. Ella vino a la fiesta porque es she came to the party and no went, pasado de ir. ¿Por qué? ¿No? Este, el entender dónde va dentro de la oración, ¿no? Entender que el inglés es mucho de sujeto, verbo y predicado. O sea, el inglés tiene ese orden fijo. El español es muy variado y rompe ese orden. El español formal justamente tiene la misma gramática que el inglés, pero el español hablado y el español de calle rompe totalmente las reglas y lo seguimos entendiendo porque tenemos partículas como le, me, te, dale, vete, date, quítale, le, dio. Entonces, estas partículas ayudan a identificar quiénes son los objetos directos, indirectos, quién es el sujeto, a quién se dirige el verbo. En inglés no tienen esas partículas, entonces el inglés se basa mucho en el orden de la oración, sujeto, verbo, predicado. Y entonces entender en ese contexto dónde va cada palabra que aprendes, pues es lo que realmente te ayuda a aprender un idioma, ¿no? Y aprender a distinguir las palabras, las diferencias entre las palabras, ¿no? Cuándo es un adverbio, cuándo es un verbo, cuándo es un objeto, cuándo es una conjunción. Entonces, eso es lo que no te enseñan. Parece difícil, pero cuando lo estudias con calma, pero con enfoque, de que, ok, me voy a las palabras más usadas y cómo se usan y dónde se usan y cuándo se usan, es muchísimo más fácil que quererte aprender todo el diccionario y palabras que nunca vas a usar. Y esa, por ejemplo, es una crítica mía muy fuerte contra escuelas que piden inglés de negocios a sus alumnos. Es una estupidez. El inglés de negocios que necesitan los alumnos solo se va a aprender si ellos tienen una base de inglés fuerte y se ponen a leer cosas de negocios. Así de fácil. O sea, lo complican mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque cobran, ¿no? Entonces es eso. Eh, Ahora, puedo dar muchas más estrategias, como las reglas más usadas, o sea, las palabras más usadas y dónde van, y las reglas más usadas en general del idioma, como lo que te acabo de decir de que el inglés sigue mucho el sujeto, verbo, predicado, ¿no? Pero también, o sea, cómo uno las oraciones, dónde se usan las comas, dónde van los puntos, ¿no? Y entonces ahí aprendes las reglas más usadas para cada tipo de palabra. Y bueno, esta va de regalo, los tipos de palabras. Todas las palabras que puedas encontrar en el inglés se van a dividir en 8 tipos, que son las 8 partes del lenguaje. Todas las palabras que te puedas aprender. Y cada parte del lenguaje tiene una función dentro de una oración. Entonces,
Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, entre las cosas, pues son los nouns, que son los nombres de cosas, ¿no? De que plato, cuchara, de control, teléfono. Esa es una parte del lenguaje. Los nouns son nombres, sustantivos. Otra parte son los verbos, ¿no? Son acciones. Correr, saltar, dormir, escribir, hablar. uh, write, perform, act, do, make, etcétera. También tenemos conjunciones, adverbios, adjetivos, etcétera. Entonces es todo el inglés se clasifica, todas las palabras del inglés se clasifican en ocho, en ocho. Hay algunas que se comparten, ¿no? Como fast. Fast puede ser como adverbio o como adjetivo. Y también como verbo. Fast, desayunar. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Pues depende de dónde va dentro de la oración. Si va después de los sujetos, yo sé que estoy usando fast como verbo. Si yo pongo el fast en inglés, por ejemplo, los adjetivos van antes de los nouns. Si el fast va antes del noun, de fast car, pues yo sé que es un adjetivo. Y si el fast va después de los verbos, she runs fast, yo sé que es un adverbio porque está describiendo cómo corre, no está describiendo al sujeto y no está este, actuando como verbo. Ya hay un verbo. Entonces, eso es lo que tienes que aprender, es ver el inglés desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que sí tiene pies y cabeza. Y eso te permite pues no estar como tan, no diría a la defensiva, sino más bien tan a la deriva y tardarte años y quererte que te vendan mil y un cursos. Entonces, si yo tuviera 28, bueno, tengo 28, pero si yo tuviera que aprender de cero, haría esto. Y bueno, esto es personal, también puede ser como de que esto solo te funciona a ti. Bueno, yo esto es lo que hago con mis alumnos. Ya, yo creo que ya pasé la marca de los 100 alumnos en estos 8 años, porque solo trabajo en asesorías privadas, tampoco creen que meto grupos grandes, ¿no? Y todos aprenden. O sea, bueno, digamos un 95% para hacerlo real. Y funciona, ¿no? Y yo lo hice también para aprender francés y alemán. Y yo sé esta parte de que la gran mayoría de políglotas son vendehumos, porque sí puedo usar el francés o alemán, pero y podría hablar una conversación simple, pero de que yo te diga, no, sí, yo ya soy un máster del idioma en poco tiempo, no, o sea, sí llegué a un nivel fluido para leer varias cosas, para entender series, pero así un nivel profesional, al menos en alemán, no. No, y entonces es eso, o sea, yo soy muy consciente de que requiere, o sea, para llegar a un Upper B2 o a un C1 en cualquier idioma, pues sí requiere el esfuerzo, sí requiere tiempo, sí requiere mucha práctica, sí requiere que lo integres en tu día a día, si no, no se te va a pegar, se te va a olvidar. Y bueno, esa es otra cosa, creo que antes de pasar a cuánto estudiar me gustaría decir eso, ¿no? O sea, tienes que practicar desde el inicio, desde la primera clase. ¿Cómo practicar? No hay que hacerlo tan complicado. La mejor práctica que puedes hacer es traducir tus canciones favoritas del inglés y cantarlas. Eso te va a mejorar tu speaking, te va a dar vocabulario, te va a dar todo lo que necesitas. Ya después, pues hay que variar un poquito la práctica, ¿no? O sea, también leer en voz alta, unos 5 minutos, unos 10 minutos, aunque no entiendas. O sea, aunque estés balbuceando, no importa. Y pues bueno, o sea, ver contenido completamente en inglés. O sea, no tienen que ser documentales, pueden ser si te gustan, a mí me encantan. Pues en series, pueden ser programas de comida, pueden ser blogs de viaje, pero que esté completamente en inglés. Y es no gastarte todo tu tiempo de estudio en eso. O sea, tu tiempo de estudio, y ahora sí ya entramos a la parte de cómo implemento yo esta práctica con cuánto estudiar a la semana. Bueno, de mínimo 2 horas a la semana. Si quieres realmente llegar a mínimo uno per B2, C1 si le echas de hartas ganas en un año, empezando desde cero, sí necesitas mínimo 2 horas a la semana, de pura teoría, ¿no? Ya le echas práctica extra si quieres manejando o en el transporte con tus audífonos y pones algo en inglés. Sí, sí, sí es mejor 3 horas. 3 horas en 3 días espaciados. A lo mejor 2 días juntos y un día separado, o si se pueden los 3 días separados, mejor, porque así le das tiempo al cerebro de procesar lo que viene en una clase y llegas a la otra clase y ya estás como que más pilas para eso. Entonces, ok, ya. Tengo que estudiar 3 horas a la semana, la gran mayoría del año. Si me salto una semana, no pasa nada, pero pues la verdad es que para que te lo saltas, no lleva un calendario, lleva
Un calendario tacha los días que has estudiado para que sea algo tangible, ¿no? ¿Cómo estudiar? Bueno, empiezas con 10 minutos de práctica, haciendo cualquiera de esas cosas que te dije. Si no alcanzas a traducir toda la canción, está bien. Sí. Lees 10 minutos en voz alta, te compras un libro en inglés, mejor te lo compras en físico. Pero bueno, si no tienes mucho dinero por el momento, pues te lo puedes comprar en PDF. Pero siempre físico es mejor, porque te lo puedes llevar a todos lados. Y no tienen que ser libros, o sea, pueden ser revistas, cómics. El chiste es que está completamente en inglés para leer en voz alta. O lo de ver series y contenido, eso no va aquí. O sea, en la práctica va solo a traducir canciones y cantarlas o leer en voz alta. Nada más. Después, los siguientes 30 minutos van a ser teoría. ¿Cómo vas a entrarle? O sea, yo te dije que hay 8 partes del lenguaje. Búscalas. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dedicar una semana para cada parte del lenguaje. O sea, 3 días para cada parte. Lo que alcances a ver en esos 3 días. Te vas a buscar ver los más usados. Y este va de truco, este va de gratis también. Diferencia entre conjugar y tiempos verbales. Estudia todo lo que puedas al respecto. Haz tus propias notas. Esto es súper importantísimo. Haz tus propias notas, haz tus propios resúmenes y haz tus propios diagramas. Si solamente te metes a leer, no vas a aprender. Necesitas hacer tus propias notas y tus propios diagramas. No, eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Tenemos que repasar cada una de las 8 partes del lenguaje varias veces. Porque en esos 3 días no vas a alcanzar a ver todo lo que necesitas ver de verbos. Así de fácil. Ni todo lo que necesitas ver de nouns. O sea, es bien fácil decir, sí, nouns, nombres de cosas. No, pero a ver, cómo un noun se convierte en un sujeto complejo, en una frase noun con varios adjetivos y por qué la combinación de varios adjetivos y frases sigue siendo un sujeto cuando el sujeto solamente debería ser el rey, ¿no? O sea, ¿por qué en esta oración en español? Y esto pasa en español, ¿eh? Lo que aprendas de aquí en inglés te va a servir para el español y al revés, lo que aprendas del español te sirve para el inglés porque la gramática del español formal es casi exactamente la misma que el inglés. Entonces, ¿por qué? Para sujetos, para nouns, cuando estudias nouns. ¿Por qué the great angry king that reigned over for thousands of years died because of a dragon fire? O sea, el verbo principal es died. Todo lo que dijimos de que the great angry king that reigned over 500 years, o no me acuerdo cuánto dije, todo eso, toda esa frase grande es un sujeto. Y el noun principal, el corazón, es the king that reigned, ¿no? The angry, the angry king that reigned over, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo yo formo sujetos compuestos a partir de un corazón que es un noun simple? Eso es lo que tienes que aprender. Entonces, no te va a bastar solamente una semana para aprender todo lo que tienes que saber de nouns. Entonces, tienes que darle mínimo a cada parte del lenguaje, darle tres repasos, como mínimo, 3, 4 repasos. De hecho, me estoy yendo muy cortito. Tienes que darle 5 repasos a cada parte del lenguaje y si haces diagramas, si haces tus propias notas y diagramas, te puedes ahorrar hasta 2. No es seguro. Hay algunas partes del lenguaje que tienes que repasar más. Verbos, yo sí diría que son 8 repasos. Y después es practicar, seguir practicando y después es regresar. Pero bueno, entonces 10 minutos de práctica,